tiene mucho por hacer, de manera que somos todos amigos, amigas, ¿no? En nombre del Instituto de Estudios Judiciales les doy esta más cordial bienvenida en este espacio tan simbólico, ¿no? Porque no sé si saben, pero antaño estaban aquí los calabozos, todavía hay algunas rejas por ahí, pero que hoy alberga principalmente a la biblioteca y al archivo de la Corte Suprema. Por lo tanto, se almacenan vivencias, pero también conocimiento. Y el momento también es simbólico, también es significativo, porque ha terminado oficialmente la pandemia, hemos regresado, pero se están produciendo también cierres de procesos vitales y profesionales e inicio de nuevas etapas, no solo en las personas, sino también en las instituciones. Y es así como el Instituto de Estudios Judiciales inaugura con esta actividad un camino nuevo hacia la indexación de la revista, que esperamos un proceso largo, va a ser de 2 años, pero muy anhelado desde hace mucho tiempo. Pero al mismo tiempo inauguramos lo que va a ser la asignación de fondos concursables para estudios interdisciplinarios, es decir, no solamente del derecho, sino de todas aquellas otras áreas que puedan contribuir al trabajo de jueces y juezas. Estamos todo el directorio muy entusiasmados, abocados a esta tarea, así que esperamos tener frutos muy nutritivos lo más pronto que se pueda. Pero hay 2 motivos importantes que también nos convocan hoy día, en apariencia disímiles, ¿no? Por una parte, efectuar un reconocimiento a una de nuestras asociadas más destacadas, pero al mismo tiempo ofrecer al público especializado un libro de investigación, que es del que hoy va a tratar también nuestro panel. Pero permítanme explicar brevemente por qué esto no es tan disímil, ¿no? ¿Por qué no son tan contrapuestas estas 2 celebraciones o espacios? El cometido primordial del Instituto de Estudios Judiciales desde su fundación en 1990 es la educación y la capacitación continua de jueces y juezas. Primero, para llenar el vacío formativo que dejaron los años oscuros. Luego, para contribuir en la especialización a propósito de las grandes reformas procesales. Más tarde, para integrar la normativa internacional a medida que fueron ratificándose los tratados y las convenciones, especialmente en torno a los derechos humanos y a los derechos civiles, políticos y económicos. Y hoy, a 33 años de su fundación, para acompañar y promover una judicatura que se mantenga al día con las nuevas leyes y con todas las modificaciones de que estamos siendo testigos, ¿no? Ahora, en esta trayectoria muy resumida, estos énfasis no han sido reemplazados unos a otros, sino que han sido integrados. Por eso que uno de nuestros objetivos declarados estatutariamente ha pervivido durante todo este proceso, durante todo este trayecto. Y este objetivo declarado es, literalmente, promover la investigación de la realidad sociojurídica y cultural del país. En esa dirección tiene pues especial relevancia la convergencia entre las propuestas puramente académicas que nos proporciona los imprescindibles marcos teóricos de base a nuestro trabajo como jueces y juezas, con el aporte del soporte material que nos entrega la investigación de la realidad. La situación de las personas privadas de libertad es una de estas tareas colaborativas que tributa posiblemente a esos esfuerzos de los años 80, en que nunca está de más recordar a la querida Carmen Anthony, ¿no? Señera en los estudios sobre cárceles y también de la incorporación de la perspectiva de género, que fueron sistematizando poco a poco todos los análisis que existían desde el derecho penal, desde el derecho carcelario, integrando la sociología, en definitiva, lo que conocemos como criminología. Sabemos, por experiencia propia, que el empobrecimiento de la deliberación tiene muchas veces que ver con la ignorancia de nosotros,
como autoridades, que no sabemos o no conocemos aspectos que deben ser integrados en la judicatura, en nuestras sentencias, en la administración de justicia, ¿no? En este contexto se enmarca la iniciativa que hoy nos enorgullece presentar. Sin embargo, y aquí vamos a nuestro segundo interés, todo esto no sería posible, quedaría en la ilusión, en solo el proyecto, si no hubiese sido impulsado desde sus comienzos por hombres y mujeres asociados que, como Lía Cabello, tuvieron la visión y la misión de impulsar el Instituto de Estudios Judiciales y propender al cumplimiento de todos sus objetivos desde el comienzo. Lía Cabello, quien además ha tenido el mérito de alcanzar las más altas posiciones dentro del Poder Judicial en momentos en que ello era muy difícil para las mujeres, tal vez sigue siéndolo, ¿no? Pero nunca dejó en todas sus actividades laborales de participar activamente impulsando las actividades del instituto, organizando seminarios, ponencias, ejerciendo la docencia, apoyando, en fin, siendo una más de todos aquellos que estuvieron allí. Pero no solamente quisiera destacar la imagen como de mujer apoyadora, ¿no? Que algo tiene de estereotipo y es bueno despejarlo. Lía Cabello, por supuesto a quien todos conocemos y queremos, no solamente es esa mujer de apoyo, es también lo que simboliza para nosotros hoy el poder en el mejor sentido y la mejor amplitud de la palabra. Jueza, académica, dirigente gremial, mujer poderosa, valiente e inteligente, que ha sabido honrar sus votos democráticos, sororos y de compromiso con los derechos de las personas, quien se posicionó brillantemente en un espacio de difícil acceso, pero también de difícil entrada para aquellos que han creído desde el comienzo en el respeto a los derechos de todas las personas. Este empuje, esta creencia, sin duda, ha sido lo que le permitió organizar, y no solo organizar, sino ejecutar, un programa que contuviera todos aquellos derroteros que le han dado sentido a su vida: la lucha contra la corrupción, la validación de una ética de la transparencia en el trabajo y, por sobre todo, la promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, nos hacen hoy en día saludarla, agradecer su apoyo a nuestro cometido del Instituto de Mejora Continua. Por eso la importancia de tenerte aquí, Lía, en momentos en que ponemos sobre la mesa uno de los temas probablemente más tabúes, más complejos, más difíciles de abordar, como es la situación en las cárceles chilenas, de hombres y mujeres e incluso de niños, ¿no? Es nuestro interés, por lo tanto, desde el Instituto de Estudios Judiciales, continuar dando impulso a estas mediciones, reflexiones, diagnósticos y propuestas como aquellas que durante solo apesadumbrados con lo que ustedes han investigado. Estamos seguros que la reflexión lleva también a la acción, que es nuestro compromiso como instituto, y estoy segura que los aquí presentes y aquellos que nos acompañan a la distancia están también comprometidos con lo mismo. Nunca la indiferencia. Muchas gracias. Ya, probablemente yo me voy a repetir un poquito, pero el cariño lo amerita. Nuestra homenajeada Lía Cabello se unió a la Fiscalía Judicial en mayo del 2017 y, como todos sabemos, acaba de finalizar su periodo, y es por ello que hoy estamos aquí reunidos también homenajeándola. En los años 80, en sus primeros años de ejercicio jurídico, se desempeñó como síndico de quiebras en la sindicatura de Valdivia y Osorno, una actividad que a ella le gustaba mucho. Como dijo en algún artículo de prensa, fui feliz haciendo eso.
Luego de ello, instalada en Santiago, sabemos que emprendió una destacada carrera dentro del Poder Judicial, relatora, jueza civil y ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel durante 20 años. Son algunos de los cargos que ha ostentado durante su trayectoria. También todos sabemos, quizá me equivoqué, pero todos sabemos de las amistades que forjó también en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Ha sido una de las autoridades más visibles al momento de velar por el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. El 14 de abril del 2020 también, algo que conocemos, un lapidario y descarnado informe sobre las condiciones de las cárceles chilenas era emitido por la Fiscalía Judicial del Máximo Tribunal. Informe que en palabras de nuestra homenajeada señalaba: en estas condiciones la situación es realmente una bomba de tiempo. Y a juzgar por el lanzamiento del libro de hoy no se equivocaba. La ex fiscal judicial señalaba que en el estado de hacinamiento no es posible garantizar que las cárceles cumplan con las exigencias de respeto de derechos de las personas privadas de libertad. La fiscala judicial agregaba la necesidad de fiscalizar y exigir que los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad se respeten, que se adopten medidas e informar las condiciones en las que se encuentran. Señalaba también la obligación de jueces en la supervigilancia, el comportamiento funcionario y también de la representación de la sociedad civil en el ámbito judicial. Tal como mencionaba Lidia, fue una de las fundadoras de nuestra institución, fue también activa miembro de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, ingresando, entiendo, y participando desde el año 1981, si no me equivoco en la fecha, porque aquí tengo esa fecha. Sí. En su activa vida gremial impulsó importantes iniciativas en derecho civil y comercial con los conversatorios de los juzgados civiles, seminarios prácticamente en todas las áreas del derecho y en el último tiempo en el área del derecho penal, carcelario, transparencia y corrupción, como decía Lidia, así como la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer judicial. Ha sido un honor institucionalmente para nosotros y nosotras haber contado con su apoyo, con su crítica constructiva y colaboración práctica. Pero además, en lo personal, ha sido un honor haber contado con su amistad y su compañía durante los últimos 20 años, porque en esa fecha y en esa cifra sí que no me equivoco. Hemos sido testigos y compañeras de vida, transitando en rumbos y en caminos paralelos durante los últimos 20 años, así que yo te quiero agradecer a título institucional y personal, Lía, por tu amistad, por tu cariño, por la transparencia, por el compromiso, por la generosidad, por la alegría de vivir que se expande entre quienes te conocemos y por esa camaradería permanente. Y vamos a seguir estando juntas en las buenas y en las malas. Eso. Y te tenemos unos pequeños regalitos. Uno lo elegí yo, el otro no. Pero aquí, para que lo recibas con mucho cariño. Mira qué cosa más. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a nuestra actividad. Voy a dejar con ustedes a nuestro consejero, magistrado y consejero del Instituto, Juan Bío Vargas, que nos acompaña desde Valdivia y quien va a ser el encargado de presentar el libro y presentar a sus autores. Así que le doy la palabra a Juan Bío, que nos está acompañando a través de la pantalla. Buenas tardes, muchas gracias, Jimena. Bien, como miembro del Consejo del Instituto de Estudios Judiciales, me correspondió coordinar la publicación del libro que hoy presentamos, Morir en prisión, estudios sobre fallecimientos en cárceles. Este es un libro colectivo cuyo eje central es el tópico de la muerte de las personas privadas de libertad, una realidad bastante invisible incluso para aquellos que trabajamos en el sistema de justicia. El libro trata de hacerse cargo de la visibilización de esta realidad y los números que expresan los estudios son elocuentes. El libro se compone de 3 estudios sobre muertes en cárceles, uno a nivel internacional que sirve de marco de referencia,
uno a nivel nacional y otro más específico sobre suicidios. Como colofón, hay un estudio acerca del rol de, comillas, el juez de ejecución en Chile. No me referiré más al fondo de los estudios que forman el libro, ya que sus autores aquí presentes están en una mejor posición para hacer dicha tarea. No obstante, quiero hacer mención a la gestación de este libro. Surgió de las conversaciones de Francisco Molina y Agustín Walker, dos de los autores, con el expresidente del Instituto de Estudios Judiciales, el ministro Rodrigo Carvajal Schnetter, por presentar su estudio sobre muerte en cárceles chilenas. Eso nos motivó, en el Consejo del Instituto de Estudios Judiciales, a preparar un libro con la ayuda de DER Ediciones. Agradecimientos igual a Pamela Patiño y Francesca de Ferrari, quienes nos recibieron como siempre con su mejor disposición y profesionalismo. Y en el interín, Rodrigo deja el instituto y me tocó quedar a cargo de la coordinación editorial del texto que hoy presentamos. Rodrigo Molina y Agustín Walker suman además el trabajo de la profesora Alicia Alonso Merino con su estudio sobre suicidios en cárceles chilenas, y además luego se acompaña una traducción hecha especialmente para este libro de el informe de Penal Reform International sobre muertes en prisiones en todo el mundo. Exámenes de las causas, respuestas y prevención. Como Instituto de Estudios Judiciales pedimos la colaboración de un magistrado, de nuestros asociados, en este caso en la persona de Héctor Benavides, quien acompañó su trabajo sobre el rol del juez en la ejecución de las penas. Por último, necesitábamos un estudio introductorio que prolongara todos estos trabajos. Nuestra consejera externa, la profesora Jimena Boché de la Universidad de Concepción, nos puso entonces en contacto con la profesora Diva Serra de dicha casa de estudios, quien generosamente accedió y realizó un estupendo trabajo de síntesis y contextualización de los demás trabajos del libro. Como secretario de Corte, me toca ser ministro de Fe de las comisiones de libertades condicionales que semestralmente se reúnen y que mensualmente revisan las libertades concedidas. En esta instancia siempre esperamos que las penas se cumplan y nos produce satisfacción cuando aquello puede hacerse en libertad. Por lo tanto, cuando nos informan que la persona privada de libertad ha muerto en prisión, tal circunstancia nos consterna y conmueve. Espero, y esperamos en el Instituto de Estudios Judiciales, que este libro sirva para visibilizar esta realidad, motive nuevas investigaciones y se use de base para la aplicación de medidas que velen por los derechos humanos de las personas privadas en libertad. A continuación, presento a los autores que expondrán en el orden que lo harán. En primer lugar, Diva Serra Cruz. Ella es abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho por la Universidad de Roma La Sapienza. Actualmente es docente y directora del Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Concepción. Luego tomará la palabra el magistrado Héctor Benavides Silva. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Austral de Chile, juez del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, profesor de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de O'Higgins, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y Pompeu Fabra de Barcelona, y doctorando en Derecho Penal Constitucional de la Universidad Contemporánea de las Américas de Morelia, México. Luego hablará Francisco Molina Jerez, abogado, licenciado en Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Es defensor penal público, miembro de la Fundación Internacional de Derecho Penal y Penitenciario y miembro de LEASUR ONG. Por último, Agustín Walker Martínez, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, usando máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, y miembro también de LEASUR ONG. Por último, hacer mención a la autora que no está presente el día de hoy, Alicia Alonso Merino. Ella es abogada e investigadora sobre el sistema penitenciario, género y derechos humanos, y forma parte del Observatorio de Violencia Institucional en Chile, OVIC. Bien, sin nada más que agregar, dejo con ustedes
a la profesora Diva Serra Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, en primer lugar, al Instituto de Estudios Judiciales por la invitación a escribir un estudio introductorio en este libro titulado Morir en prisión. Esto es un honor para mí, no solamente porque es un trabajo magníficamente desarrollado por cada uno de sus autores, por Agustín Walker, por Francisco Molina, por Alicia Alonso y por el juez Héctor Benavides, sino también porque con esto se me ha dado la posibilidad de reflexionar sobre una cuestión que a mí me parece fundamental, es decir, sobre los problemas que supone la ejecución penitenciaria y cómo desde la academia y desde el ejercicio profesional debemos avanzar no solamente en la obtención de respuestas que buscamos para el fenómeno del cumplimiento, sino también en hacernos nuevas preguntas. Sobre esto me gustaría mucho comentar muy brevemente un trabajo del profesor estadounidense Paul Robinson que se titula Principios distributivos del derecho penal, porque él propone que avancemos desde la filosofía moral y las diversas respuestas que históricamente se han dado a la cuestión sobre los fines del castigo para concentrarnos en un nuevo problema. Este es a quién y en qué medida debemos castigar. Y en este nuevo espacio, la investigación científico-social podría aportar interesantes antecedentes. Es este el punto que creo que este libro provoca. La importancia de superar la discusión teórico-filosófica sobre los fines de la pena y abrirnos a la reflexión vinculada con el verdadero alcance de la pena y desde ahí intentar explicar como sociedad a qué y en qué medida queremos y debemos castigar. No es una tarea fácil. Tal como afirma Foucault en su magnífica obra Vigilar y Castigar, es feo ser digno de castigo, pero es poco glorioso castigar. Y este libro nos demuestra que poco hemos evolucionado. Y por ello impresiona en primer lugar por tratar un asunto que como sociedad preferimos generalmente olvidar. Esto es la muerte en las cárceles chilenas, estableciendo además vínculos documentados y excelentemente justificados entre esta realidad y el abandono desde el punto de vista de las políticas públicas en relación con la realidad carcelaria, tanto de los condenados como de los sujetos sometidos a medidas cautelares como la prisión preventiva. Esto supone una violación flagrante y cotidiana no solamente de principios constitucionales, sino además, como magníficamente demuestran los autores, es derechamente una violación grave de estándares de derechos humanos. El recorrido comienza con un estudio sobre fallecimientos en cárceles chilenas entre enero del 2019 y diciembre del año 2022 de Francisco Molina y Agustín Walker, quienes ofrecen un detallado y acucioso estado de la cuestión, un diagnóstico y algunas propuestas. Ellos inician afirmando que la existencia de cifras de muertes en las cárceles es crucial para adoptar políticas públicas serias, oportunas y eficaces, cuestión sobre la que difícilmente se podría disentir. Pero llama profundamente la atención que el objetivo inicial del estudio de los autores sea precisamente dar con estas estadísticas y con cifras claras y transparentes que permitan adoptar determinadas medidas para prevenir y disminuir las muertes. Y este primer desafío lo logran sortear exitosamente, si bien con importantes dificultades de las que ellos dan cuenta. Se ocupan además de identificar y exponer detalladamente cuáles son las instituciones públicas involucradas en la privación de libertad en la cárcel chilena, para desde ahí revelar las obligaciones y analizar si se realizan los esfuerzos necesarios. Uno de los principales hallazgos de este trabajo, de este primer estudio y del libro en general, creo, es que constatan que el problema de la muerte no solamente se vincula con el hito de la violencia en términos de riñas o peleas entre reos, sino que el fenómeno de las muertes al interior de los penales también nos conecta con un problema gravísimo de salud pública y de atención médica. Lo más interesante de este estudio es que no se agota ni en la revelación estadística de la situación ni en las críticas a las instituciones, sino que aspira a proponer acciones de política pública concreta, incorporando, por ejemplo, la perspectiva de género, la perspectiva de disidencias, con el objetivo de ir abarcando y resolviendo varias de las situaciones que revela. El libro continúa con el informe emitido por Penal Reform International sobre las muertes en prisión en todo el mundo,
en el que se realiza un examen de las causas, las respuestas y la prevención, y que nos ayuda a tomar conciencia de que esta situación descrita por Agustín y Francisco no es privativa de esta región del mundo, sino que los déficits estructurales de prevención, registro e investigación de muertes de las personas en custodia estatal se reitera en varias partes del mundo con distintas dimensiones y particularidades. El estudio se refiere a 25 países y demuestra que de estos 25 países analizados, solo 11 publican información oficial sobre muertes en prisión, lo que genera importantes dificultades para comprender el fenómeno, especialmente porque las estadísticas, cuando existen, están mal hechas, utilizando en un número importante de casos el comodín de la causa de muerte natural para encubrir otros serios problemas de violencia y falta de atención. El tercer trabajo del libro se concentra en una de las causas de muerte que los dos estudios anteriores revelan como fundamental. Esto es los suicidios en las prisiones chilenas, y su autora es la profesora Alicia Alonso Merino. Aquí se comienza exponiendo por qué hablar de suicidio en prisión es hablar de una realidad oscura e invisible, afirmando en la primera línea del estudio que esta es una de las 20 causas principales de muerte en el mundo, lo que lo convierte también en un problema de salud pública, exponiendo que las tasas de suicidio de personas encarceladas en el país es aún más preocupante que las tasas de suicidio al exterior de los penales, tal como sucede con las tasas del homicidio. En la misma línea que los autores Molina y Walker, el gran valor de este trabajo es que no se agotan análisis estadísticos rescatando la mirada humana por medio de la utilización del relato testimonial. Concluye el libro con un trabajo sobre el rol actual del juez en la etapa de ejecución y acceso a la justicia de las personas privadas de libertad, escrito por el juez Héctor Benavides, que tiene por objetivo realizar un análisis de la normativa constitucional, legal y reglamentaria que permita determinar en sus palabras cuál es la real función del juez encargado de la ejecución de las penas en Chile respecto de todas aquellas situaciones que se suscitan en la etapa en que una persona cumple una sanción penal privado de libertad, analizando cuáles son sus facultades y obligaciones. El gran mérito de este estudio final es, en mi opinión, que abre la puerta a la reflexión sobre cómo dialoga el ser con el deber ser, incorporando elementos históricos y sociopolíticos. Cierra su trabajo abordando la obligación de la visita de cárcel que pesa sobre el juez de garantía como encargado de la ejecución, facultad que el propio autor cataloga como la más emblemática en materia de ejecución. En fin, son tantas las cosas que se podrían decir sobre cada uno de los estudios, pero la idea de esta intervención es solamente comentar una fracción de lo que me parecen los grandes hallazgos de una obra que ofrece un panorama no solo exhaustivo, detallado y documentado, sino también humano y testimonial sobre las muertes en prisión, sus causas, las dificultades y debilidades para medirlas, y su relación con la precariedad, la violencia y la falta de una atención de salud pública capaz de atender a las personas privadas de libertad con un estándar mínimo de derechos humanos. Y desde ahí, supongo yo, en la línea con el trabajo de los autores y del instituto, motivar a la academia y al ejercicio profesional, no solamente a la reflexión, sino también a la acción en estas materias. Muchas gracias. Juan, lo presento yo entonces. Entiendo que tú ya hiciste la presentación curricular. Ahora le correspondería intervenir a Héctor Benavides. Hola, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto, hay muchas personas que no tengo la oportunidad de conocer. Doña Lía, es un honor para mí conocerla. Sin lugar a dudas, para mí personalmente es un orgullo poder haber participado de esta obra y agradezco a quienes me invitaron a participar. Mi intención respecto de lo que escribí dice relación, como lo han señalado, con el rol actual que tienen o deben tener los jueces en la etapa de ejecución. Y cuando escribo el artículo, en varias partes hago una advertencia respecto de lo que yo puedo aportar en esta materia
y que probablemente no tiene que ver con elementos doctrinarios o un análisis más bien teórico, sino que tiene que ver con la práctica. Tiene que ver con la práctica como abogado y como juez de garantía, como juez de tribunal oral. El año 2009 conocí a un joven que se llamaba Marcos Galdames Moneni. Marcos Galdames estaba imputado por un delito de robo y falleció en la cárcel de Valdivia. Previamente fue trasladado al hospital porque se le diagnosticó un cáncer terminal, que no fue un proceso de más de 2 meses, y me tocó defenderlo. Él murió engrillado de pies y manos en el hospital de Valdivia. Y su familia lo único que solicitaba en ese momento era que pudiera morir dignamente, porque la verdad es que estaba inconsciente y era un hecho de que iba a morir. Sin embargo, pese a las peticiones que se hicieron en su oportunidad, todo aquello fue rechazado y finalmente Marcos falleció en esa condición. El libro se llama Morir en la cárcel, morir en prisión, y la única referencia que yo hago en el libro a morir en prisión es esta, y que es la más importante para mí. El resto del análisis que yo hago tiene por objeto buscar soluciones. Y cuando digo rol actual del juez, lo digo porque podemos estar todos de acuerdo en que se requiere de manera urgente el establecimiento de tribunales de ejecución. Pero a mi modo de ver las cosas, el Poder Judicial no puede esperar que se decidan a dictar una ley en esa materia. Y el análisis que lo hago de esa manera porque en muchos otros temas el Poder Judicial ha planteado esta misma posición. Lo hago porque veo y encuentro normativa en nuestro ordenamiento jurídico que perfectamente nos permite establecer un sistema de ejecución. Y creo que no lo estamos haciendo. Hay ejemplos muy importantes en Chile. Hay uno que tiene gran relevancia y que se menciona en el libro, que es el Juzgado de Garantía de Valdivia, que creó un sistema de ejecución, por supuesto con la cooperación de las Cortes de Apelaciones y el presupuesto que tiene que ver con la Corporación Administrativa en cuanto a establecer funcionarios para poder desarrollar un proceso sumamente complejo de análisis de causas antes de siquiera empezar a hacerlo, pero se hizo. Entonces, mi análisis en ese sentido es que si ahí se puede hacer, podemos hacerlo en muchos otros lugares donde requiere exactamente la misma relevancia. En el artículo, además de esa posición, se habla también de temas complejos que se verifican en audiencias en cuanto a las facultades de gendarmería versus los tribunales. Y lo cierto es que hay, a mi juicio, una errada interpretación de alguna jurisprudencia que hay que darle una segunda mirada en base a las normas internas, reglamentarias, que son las que tenemos, normas legales que también otorgan ciertos criterios de interpretación y, por supuesto, legislación internacional que es aplicable absolutamente en estos casos porque tiene que ver con derechos humanos. Básicamente eso es lo que quise aportar. Les agradezco la oportunidad y espero que les pueda prestar utilidad lo que yo escribí. Muchas gracias. Muy bien. Ahora toca el turno de Francisco Molina y luego expondrá Agustín Walker. Ellos son coautores de un mismo estudio, así que no sé si van a hablar, prefieren hacer un tándem o uno y uno. Gracias, Juan, pero va a ser al revés. Voy a ser yo telonero del gran Francisco Molina. Así que ese va a ser el orden. Pero muchas gracias. Y aprovecho de saludar a la distancia a las autoridades que allá nos acompañan, al Instituto de Estudios Judiciales por su gran trabajo en la coordinación de este artículo. Y en particular a doña Lía, a quien expreso mi profunda admiración, como ya se ha hecho en esta sesión. Y es un honor que este libro le haga también homenaje a toda su trayectoria. Aprovecho también de saludar y agradecer a Alicia, a Héctor, a Diva y muy especialmente a Francisco, que fue en realidad el gran impulsor de este libro,
que tuvo la motivación para subirnos a todos al carro y sacar esta obra que terminó siendo, creo, muy contundente. El tiempo es breve y creo que Diva hizo una exposición que ya dejó claro todas nuestras posturas, pero mi idea es intentar contarles en poquitas palabras de dónde nació la iniciativa para este trabajo y en particular del trabajo que escribimos con Francisco, qué problemas se intenta abordar en nuestro artículo y de qué manera. Bien lo decía Juan, pero probablemente para nadie de los acá presentes es sorpresivo escuchar que detrás de la cárcel se invisibiliza una realidad que es paralela, que es distorsionada, que es cruel y muchas veces brutal. Que tiene muchas manifestaciones, que tiene manifestaciones en términos de ruptura de vínculos afectivos, de efectos psicológicos, físicos, en salud, familiares, laborales, entre muchos otros. Pero detrás de esos muros también se invisibiliza la muerte de quienes están encerrados y encerradas, sus historias previas, las problemáticas estructurales del encierro que contribuyeron a esas muertes, y si es que todo ello se invisibiliza o se diluye en categorías que son más bien difusas, como las muertes naturales u otras causas, entonces dejamos de contar con herramientas que sean suficientes para enfrentar esas muertes, para prevenirlas, para investigarlas y eventualmente para que el Estado también asuma su cuota de responsabilidad en la causación de esa muerte. Y todo eso es determinante en un contexto penitenciario en que, por ejemplo, lo señalaba Diva, por el solo hecho de estar una persona privada de libertad, su probabilidad de ser víctima de un homicidio aumenta en 27 veces, y lo mismo ocurre en alguna proporción con el suicidio, como muestra bien el trabajo de Alicia. La muerte de una persona recluida en Chile es la consecuencia de muchísimos factores. Creo que este conjunto de trabajo ilustra bien eso. Algunos de esos factores son asociados, evidentemente están asociados a la persona fallecida, pero muchísimos de esos factores están directamente vinculados, o al menos son vinculables con dinámicas penitenciarias, con las particularidades del encierro. Y todos esos factores que confluyen es indispensable que sean identificados, registrados y transparentados. Y eso supone un problema inicial en nuestro país porque los registros son derechamente limitados, son confusos, muchas veces son contradictorios entre distintos organismos públicos. Y eso es preocupante porque solamente contando con un adecuado registro de las muertes y sus causas, esas muertes pueden ser prevenidas en el futuro y pueden investigarse en el momento. En Chile intervienen un conjunto de instituciones una vez que una persona fallece, pero no existen protocolos claros de actuación, no existen conductos establecidos y adecuados que permitan al Estado operar de una manera eficaz ante una muerte penitenciaria. Y en ese sentido, los esfuerzos de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, los esfuerzos de la propia Defensoría Penal Pública últimamente, por ejemplo, han sido notables, pero intentan contrarrestar un problema que es sistémico y que tiene que ser, por tanto, abordado de manera integral como una política de Estado. Y el punto de partida para eso es tener, obviamente, información centralizada, concordada, clara, transparente, y el trabajo, creo, es un buen punto de partida para eso. Intenta contribuir precisamente a identificar patrones, causas de muerte, distinciones según región, sexo, calidad procesal, porque es evidente que no muere, o no es evidente quizás, pero el trabajo muestra que no muere de la misma manera y por las mismas causas un hombre condenado que una mujer en prisión preventiva, por ejemplo, ni muere de la misma manera un imputado en Santiago I que un condenado extranjero en Alto Hospicio. Y por otro lado, y recogiendo diversas normas internacionales en la materia e investigaciones comparadas, el estudio también intenta proponer mejora a nuestros sistemas de prevención y de investigación de las muertes bajo custodia. La experiencia comparada, también lo mencionaba Deva, es muy contundente en esta materia y nos muestra que existen muchas maneras de efectuar esos registros y que lo que conviene es que estos sean lo más amplios y comprensivos posible, porque el objetivo que no debe perderse de mira es que los sistemas de registro y de actuación deben buscar obtener tanta información como sea posible para nutrir políticas públicas en la materia y prevenir muertes ocurridas bajo custodia. Y en ese punto el sistema de registro de Chile nuevamente deja aspectos que desear y el trabajo intenta abordarlos de manera propositiva y no solamente crítica para avanzar en esos asuntos. Desagregar tanta información como sea posible, considerar factores como la raza, la etnia, el sexo, el género, la nacionalidad, la edad, entre otros varios aspectos, e integrar la información con la que cuentan los distintos organismos públicos y uniformar así la actuación del Estado, permite abordar adecuadamente ese fenómeno. Y por último, el trabajo también propone algunas iniciativas más bien genéricas para avanzar, que esperamos que puedan fundar futuras investigaciones también en esta materia, vinculadas con los registros de fallecimientos, con la prevención, con la persecución de los mismos y con medidas de gestión que tienen que aplicarse, así como iniciativas legislativas que son
piedras esenciales en esta tarea. Por ejemplo, la tan ya anhelada y demandada ley de ejecución de pena o los tribunales de ejecución de sanciones penales también. Y la constatación final que quisiera compartirles es que los datos nos permiten concluir que una inmensa mayoría de estas muertes ocurridas bajo custodia eran fácilmente evitables. En ellas juega un rol esencial los efectos asociados a la privación de libertad, la afectación estructural que existe a la vida y a la salud de las personas recluidas y el grave daño para la salud mental de los presos y presas y los niveles de violencia interpenitenciaria, además de los déficits estructurales en acceso a salud que existen. La tendencia actual en términos de sobrepoblación carcelaria, de hacinamiento, de restricción progresiva de derechos y de beneficios, va solamente a contribuir a aumentar este problema con el tiempo. Sigue más vigente que nunca la frase de doña Lía de que acá estamos frente a una bomba de tiempo. Esa tendencia puede ser revertida, la experiencia comparada sí lo demuestra, y el encarcelamiento desproporcionado, sus efectos nocivos y potencialmente mortales no pueden ser naturalizados, y esperamos que este trabajo sea un aporte en esa comprensión y en esa labor, y permita también humanizar un sistema en que la privación en ningún caso es solamente de libertad, sino que en muchos casos también es de la vida de las personas que están recluidas. Así que muchas gracias y esperamos que sea de su interés. Muchas gracias, Agustín. Ahora entonces, Francisco, que está presente allá. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero tengo que agradecer. Esto no puede comenzar de otra forma. De hecho, tengo que agradecer inicialmente a doña Lía por todo el apoyo durante estos 5 o 6 años que estuvimos trabajando codo a codo en temas que no eran populares, en temas que no eran fáciles. Se levantó mucho polvo sobre muchos aspectos y el apoyo de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema y de las ilustrísimas Cortes de Apelaciones fue esencial. Lamentablemente el tema del control externo de las cárceles todavía no es un tema que se asume a nivel de compromiso estatal, y para las instituciones que no son estatales, mundo académico, organizaciones de la sociedad civil, es bastante difícil ingresar a las cárceles y tratar de visibilizar los problemas y de realizar algún tipo de acción tendiente a disminuir los conflictos que se generan al interior de las cárceles. También agradecer la presencia de las distintas autoridades que se encuentran sentadas el día de hoy, porque básicamente es una señal, o al menos así lo observo, potente de que existe una intención y existe un compromiso por parte de las instituciones por tratar de revertir la problemática que existe. Justamente, como se adelantó por parte de las personas que me precedieron, justamente este trabajo busca dar el primer paso, visibilizar. Que puede sonar sencillo, una palabra simple, pero es un problema bastante grave. De hecho, nos llamó la atención con Agustín que de manera previa al lanzamiento oficial del libro ya se tenía conocimiento de la investigación por parte de organismos internacionales, específicamente de las Naciones Unidas, a través de una presentación de este trabajo que se hizo en Viena. Y nos señalaban en distintas oportunidades que es el primer trabajo que existe en esta área, en América Latina, de tratar de visibilizar lo que está ocurriendo con las personas al interior de las cárceles y de qué mueren. Además, quiero agradecer también a muchos amigos y familiares que se encuentran conectados, se encuentran presentes, porque, como saben, no es un tema sencillo, y cuando uno decide emprender ciertos compromisos o ciertas tareas, necesita apoyo, y yo creo que en el fondo no es una señal de debilidad demostrar y agradecer el apoyo constante que se recibe por parte de terceros. Ya yendo al trabajo de la investigación propiamente tal, justamente el origen inicial de esta investigación fue la publicación que dio las Naciones Unidas el año 2019 a raíz de justamente las muertes que se generaban en el mundo. Nos llamó la atención que justamente la tasa de homicidios en Chile en ese momento, para las personas que se encontraban en el medio libre, era de 3.5 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes. Cuando se observaba la realidad carcelaria, el número de 3.5 aumentaba a 95 homicidios por cada 100.000 habitantes. Justamente eso llamó la atención
no como se hubiera deseado, pero llamó la atención de un par de instituciones, de un par de organizaciones de la sociedad civil, y la respuesta que se dio por parte, de manera oficial, por parte, por ejemplo, de Gendarmería de Chile, del director en ese momento, era que las cifras que tenían ellos no coincidían con las cifras de las Naciones Unidas. Pero tampoco entregaron una cifra oficial, lo cual justamente nos llamó la atención desde dos líneas. Uno, si existían políticas públicas tendientes a disminuir estas tendencias, y segundo, cuáles eran las cifras que existían de manera oficial. De ese punto, ese fue un punto de inicio de esta investigación. Justamente empezamos a observar los primeros nudos críticos. Fuimos a las instituciones que tienen en Chile el deber de justamente registrar la información, y cuando se les preguntó al Instituto Nacional de Estadística si existían registros de fallecimientos de personas en cárceles, la respuesta fue no. Y el motivo por el cual justamente, y aquí es cuando uno empieza a hilar ideas, o empieza a conocer la realidad, nos dijeron que no, porque el registro civil es quien le nutre la información al Instituto Nacional de Estadística, y el registro civil no tenía esta información. Cuando le preguntamos al registro civil por qué no tenían la información, es porque cuando ellos registran información sobre la muerte de una persona en el certificado de función, está el nombre, fecha de nacimiento, causa, lugar. Cuando van a ingresar al lugar, no existe cárcel o establecimiento como opción. Es decir, si una persona muere en la cárcel, registran el domicilio, el último domicilio que registran, o el hospital. Ese ya es un problema gravísimo, porque no se puede construir ninguna política pública seria si no sabemos quién muere en las cárceles y por qué. Y esto justamente se replicó, y observamos nuevamente el problema cuando comenzó la pandemia por COVID-19, y preguntamos justamente qué personas estaban muriendo por COVID, y la respuesta fue muy similar. Primero, que no distinguían justamente el lugar, y segundo, que el COVID, lamentablemente durante los primeros meses, como no se sabía bien, algunas personas morían, por ejemplo, de neumonía, y le colocaban otros tipos de enfermedades sabiendo que justamente el gatillante había sido el COVID. Pero además de ello, justamente preguntamos a través de, ya cuando observamos cuál era la situación de los organismos vinculados con la información pública, empezamos a preguntarles a las instituciones que estaban involucradas justamente con la privación de libertad. Gendarmería de Chile, Ministerio Público, y la información que observamos, que recibimos por parte de Gendarmería de Chile, es justamente estadísticas que dieron gran sustento a la investigación, pero con ciertas prevenciones que nos pareció interesante llamar la atención, y que de hecho Diva ya lo adelantó en algún punto. Por ejemplo, cuando les preguntábamos por personas según sexo, género o algún sinónimo que ellos podrían identificar, simplemente nos señalan que solamente distinguen entre hombres o mujeres. Y eso justamente genera uno de los principales, otro nudo crítico, porque justamente, como se adelantó por parte de DIVA, y también esto lo refleja el informe de la Penal Reform International, es que justamente los grupos, la población LGTBI es uno de los principales grupos de vulneración de derechos humanos al interior de las cárceles. Pero además, el otro gran tema que nos llamó la atención es que Gendarmería de Chile tiene una categoría que se denomina otras causas de muerte, y esto está vinculado principalmente a que no corroboran la causa de muerte con lo informado por parte del Servicio Médico Legal. Es decir, Gendarmería nos reconoce que lo que nos informa es una causa preliminar de muerte, pero justamente no dan el paso siguiente. Uno podría sostener que en el fondo a Gendarmería no le cabe el rol de levantar este tipo de informaciones, sino que son otros organismos, por ejemplo, los destinados a investigar los delitos, o justamente el Instituto Nacional de Estadísticas. Pero lo cierto es que si Gendarmería realmente deseara abarcar estos problemas, los suicidios, el tema de las enfermedades, el tema de las riñas, tiene que saber específicamente cuál fue la causa final, la causa definitiva. Entendemos que justamente es un paso que puede ser solucionado. Y en este punto justamente también el trabajo, si bien destaca la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos en cuanto a levantar información, también se le hace críticas porque justamente recibe esta información y no hace un mayor cuestionamiento. Y acá es donde justamente se destaca la labor de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, que recibiendo esta información por parte de Gendarmería de Chile, en diversas instancias cuestionaron la categoría de otras muertes.
Y fueron los fiscales judiciales los que se dieron el tiempo de saber efectivamente cómo habían muerto, qué medidas habían tomado la Gendarmería de Chile, si se había puesto en conocimiento o no el Ministerio Público. En el fondo se observa que no se requiere una inversión económica gigante para poder tratar de revertir esta situación en nuestras cárceles. Simplemente basta con regular ciertas situaciones, preocuparse efectivamente de la situación que está ocurriendo, y entendemos que este estudio apunta en esa línea. Estamos dando un primer paso. Existe compromiso por parte de, no sé si me estoy adelantando o no, del Instituto de Estudios Judiciales para trabajar un segundo proyecto tendiente ya a políticas públicas, a propuestas de políticas públicas concretas, y en ese sentido entendemos que el esfuerzo, el conjunto de voluntades que existen en el día de hoy para tratar de solucionar este asunto lo tenemos que aprovechar, y en ese sentido nuevamente agradecer, pero hacer una invitación también a quienes se quieran sumar en estudios o iniciativas para modificar esto. Nosotros estamos disponibles. Así que desde ya nuevamente muchas gracias a todos por venir. Espero que compren el libro, eso se va a agradecer. Y ahora ya derechamente daré la palabra a los invitados. Muchas gracias. Perdón. Ya. Gracias, Lía, por su presencia. Ya nos ha dado excusa, se tiene que retirar. Un gran aplauso. La despedimos con cariño. Ahora sí no puedo. Me quedaría feliz. Ya, recogiendo un poco lo que señalaba Francisco y bueno, los expositores anteriores, el compromiso institucional claramente es fundamental a la luz de la materia que hoy día estamos analizando y conversando, y en relación a la información que obviamente promueve este libro. Y en ese contexto tenemos aquí a colaboradores institucionales, amigos y amigas. Voy a omitir un poco las reseñas curriculares porque sabemos que todos tienen los pergaminos suficientes de academia, formación académica, incluso en algunos casos de ustedes fuera del país, pero claramente hoy día nos convoca su rol institucional. Y en ese contexto voy a presentarlos brevemente y en el mismo orden en que los presento, la idea es que puedan ir asumiendo las ponencias. En primer lugar, a Carla Troncoso Bustamante, por la Fiscalía Judicial. Ella es fiscal judicial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, a quien no veía hace como 15 años, así que feliz de haberte visto hoy día. Alejandra Seguel González, por el Ministerio Público. Ella es la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, con una vasta experiencia en la materia. Alejandro Gómez, Rabí, también un gran amigo y colaborador institucional. Él viene por la Defensoría Penal Pública, es el jefe de defensa especializada de la Defensoría Nacional. Y a Fernando Mardones, que también hoy día nos reencontramos, viene en calidad de jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Dirección Nacional por Gendarmería de Chile. Así que en ese mismo orden la idea es que puedan hacer su presentación. Hola a todos y todas, buenas tardes. Primero ya se fue la jefa, así que estamos en confianza, como siempre. Yo le pregunté primero a Francisco si estaba bien seguro que era a mí que me querían invitar, y se lo pedí corroboración 2 veces por escrito porque la verdad es que de alguna manera cuando nos encontramos en estos foros nos encontramos siempre los mismos. Y nos encontramos siempre para, de alguna manera, con más metodología, mejor voluntad, más o menos tinta, compartir las conclusiones en orden al estándar diferenciado que hay, en orden a la privación de libertad y la forma de cumplimiento en un régimen democrático de derecho que suponga que la pena es eso, es el cumplimiento de una sanción asignada a un delito y no, como decíamos antes, cuando yo entré al Poder Judicial y me entregaban los modelos y me los corregía el juez con el que trabajaba, a sufrir, se le condena a sufrir tanto. Entonces, de alguna manera nos encontramos para abordar este tema que es el que ya sabemos que existe.
y del que creo que deberíamos hablar es por qué. Si todos sabemos que hay algo más que un traslado de la cultura de la calle a la cárcel, porque uno podría decir a priori, bueno, estamos hablando de personas que en libertad tal vez en un rango de tiempo razonable, cercano, habrían fallecido igual en su ley. Que ese es un poco el comentario, porque vamos a implementar medidas para transformar su forma de cultura cuando lo que ellos reproducen en la cárcel es la forma en la que están acostumbrados a vivir o ajustar sus cuentas. Bueno, primero porque eso no es así, porque finalmente... y porque lo naturalizamos. Cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué tendrían que tener mejores accesos a la salud que si estuvieran en libertad? ¿Por qué va a tener un trato preferente y no va a hacer la fila en el consultorio y lo vamos a tener que llevar en Uber a que se haga un examen cuando su hermano, su padre, su tío, su vecino tiene que levantarse a las 5 de la mañana? Bueno, porque el estándar de dignidad de las personas debería ser el que aspiramos para nosotros mismos, el que debieran tener ellos porque no están en libertad y porque están bajo nuestra custodia, la custodia del Estado. Básicamente por eso. Porque aquel que muere dentro de la cárcel no escogió agarrarse a sablazos con el vecino porque dejó mal estacionado el auto. Es porque adentro de la cárcel, si no rechazaba con violencia el ataque, podía ser él el fallecido. Por lo tanto, se está forzando a cometer un delito bajo ciertas condiciones de sobrevivencia. Entonces, si tenemos claro que ese es un estándar que no estamos dispuestos, o al menos yo no estoy dispuesta a tolerar para mí ni para terceros, y si estamos de acuerdo que esos son los números y que hay efectivamente, como dice Francisco, la dificultad en orden a cómo enmascaramos el número y cómo sabemos realmente cuántos mueren y por qué mueren, la pregunta es ¿por qué pasa? ¿Por qué sigue pasando si ya sabemos lo que está pasando? Bueno, a priori, tenemos por lo menos la visita semanal, la visita semestral, la visita de los fiscales, la visita del INDH, la visita de la Comisión contra la Prevención contra la Tortura, el amparo, la cautela de garantías. Todas esas son herramientas institucionales y todas se ocupan, nuevamente. Entonces, ¿por qué? Bueno, yo tengo una conclusión. Yo puedo estar equivocada, lo más probable. Y la comparto con ustedes en este ámbito de confianza que estamos los 20 reunidos acá. Es porque todos estos controles son controles de cartón, son controles de papel. Son papelitos donde uno marca, taca, 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 check, 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 y va a la otra oficina y le pone un timbre, y va a la otra oficina y le pone el recibo conforme de la subsecretaría y lo manda a la Defensoría con copia para que en 6 meses más el Ministerio de Justicia me devuelva el oficio de que yo le remití la cárcel, la visita de cárcel 3 meses antes, y me diga, lo estamos anotando. Y lo pongo ahí junto con sus papeles, que son no solo el mío, sino que el de los otros papeles. Yo creo que mi conclusión es que, o una de mis conclusiones es que nosotros no necesitamos dotarnos de más herramientas, como dijo el colega, no necesitamos generar estructuras más complejas de las que tenemos. Lo que tenemos que hacer es, de manera sustantiva, exigir que estos controles que están formulados y que tenemos pautas, tenemos instrucciones, tenemos autoacordados, tenemos disposiciones, marcos, tenemos convenios internacionales, pactos, toda la batería de menos a más, tengan un contenido real y efectivo. Y ese contenido real y efectivo pasa por ejemplo, pedir información efectiva. Fallecido. Bueno, ¿por qué falleció? ¿Dónde falleció? Luego, el análisis fino, para nosotros, la Fiscalía Judicial, consiste no solo en hubo una huelga, vaya a ver qué pasó, cuente los muertos, sino decir, bueno, juzgado de garantía a cargo de la ejecución de la pena formalmente, de respecto a esta persona, infórmeme los últimos 6 meses cuántas peticiones de cautela de garantía tuvo. Respecto a esa misma persona, cuántas veces cambió de abogado, cuántas peticiones de traslado hizo. Y después de eso, de un análisis pormenorizado, cruzando el dato objetivo de la muerte y el comprohuevo respecto a todas las instituciones, bueno, ahí poder atribuirle no solo la responsabilidad a Gendarmería, que es el custodio oficial, sino a la pasividad que hemos tenido todos, porque finalmente cada uno de nosotros se limitó, me incluyo, no me considero mejor de mis colegas cuando lo estoy diciendo porque yo también lo he hecho, que hemos completado este checklist de cuándo es su cárcel, cuántos tiene, qué comieron hoy, cómo estaba la papa, y lo mandamos
sin hacer un seguimiento efectivo, sin preocuparnos realmente si esta información va a ser utilizada por alguien y si está en las condiciones de ser utilizada por alguien. Se fue Lía y no alcancé a agradecerle que, entre otras cosas, ella tenía la generosidad de permitirle a aquellos que pensábamos distinto a ella a controvertir. Y una de las cuestiones, está Jorge acá presente, enhorabuena, que me puede dejar en vergüenza si es que no es efectivo, es que yo siempre he peleado que la Fiscalía Judicial no cuenta con las herramientas legales para hacer este trabajo. Que la Fiscalía Judicial nunca ha tenido más que la voluntad y los tacos de la jefa para pararse y decir vamos a levantar este tema porque es relevante. El trabajo de la señora Maldonado, la ex fiscal Maldonado, que fue muy, muy determinante para el rumbo que emprendió la Fiscalía Judicial a este respecto, tenía un sentido, porque a la época que doña Mónica Maldonado hizo ese informe lapidario que todos conocemos, el porcentaje de personas privadas de libertad provenientes del sistema inquisitivo le autorizaba en el mandato del Código de Procedimiento Penal a hacer esos controles. Pero yo los desafío a que encuentren un preso de sistema antiguo por el cual los fiscales judiciales tengamos que velar, o una causa que no sea la causa de derechos humanos en las que nosotros estemos llamados a intervenir como parte activa. Entonces nosotros carecemos realmente de herramientas legales para poder ejecutar estos controles y de alguna manera se nos ha consentido por la Suprema, un par de pisos más arriba, a que nosotros nos encarguemos de esto porque alguien tiene que hacerlo. Y mi parecer es que en la medida que nosotros sigamos subsidiando a través de programas pilotos, autos acordados, instructivos generales del servicio, la insuficiencia legal objetiva, nos pasa como nos pasó en su minuto, aquí se me va a caer carne, pero no importa, con la nulidad de matrimonio. ¿Cuánto tiempo tuvimos ley de divorcio de facto? La nulidad de matrimonio fue nuestra ley de divorcio. La pregunta es, si no hubiésemos tenido nulidad de matrimonio, ¿se habría promovido un debate legislativo sobre el divorcio anticipadamente? No sé. Alguien me podría decir, no, pero con los equilibrios parlamentarios, no sé. Bueno, yo creo lo mismo. Yo creo que de alguna manera, trasladando esa lógica acá a lo penitenciario, el hecho de que la Fiscalía Judicial haya emprendido hace más de una década un camino en orden al primero registro, la documentación y actualmente el seguimiento y las medidas para facilitar la interacción de los actores que están llamados a conocer estos temas, solo adormece e impide que se desarrolle el músculo donde debiera estar. Me arriesgo, nuevamente, a preguntar si hay alguien acá del Ejecutivo. Nadie. Entonces nos estamos convenciendo entre nosotros mismos de que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, cuando en definitiva lo que de repente dan ganas es de que se prenda el incendio, que se active la bomba, como dijo la jefa, para ver si producimos un efecto. Siempre pensé que el incendio de la cárcel de San Miguel iba a generar un antes y un después. Y yo visité esa cárcel, fui la visitadora de esa cárcel el año 2017 y 2018. Y el año 2017, esa cárcel todavía no tenía un sistema certificado de control de incendio. Cuestión de la que yo di cuenta en su minuto y se certificó. Pero a lo que me refiero es, si hubo un evento tan traumático como el incendio de la cárcel de San Miguel, que no pudo generar una política pública, ¿estamos nosotros dispuestos a seguirle el juego a este sistema que tenemos de baile de máscaras, donde vamos a crear una nueva comisión, porque es el deporte nacional, no el rodeo? Yo creo que el deporte nacional es la comisión, una mesa de trabajo, vamos a generar otra mesa, o cuántas mesas de trabajo tenemos que generar, o a cuántas presentaciones de informe como este tan lapidario tendremos que asistir hasta que realmente exista una acción derechamente dirigida a concretar de modo efectivo el cumplimiento satisfactorio de aquello que nos hemos comprometido, a que la gente privada de libertad cumpla con condiciones de mínima dignidad las penas que son impuestas por los tribunales. Estoy como con falta de azúcar, así que eso es lo que quería compartir con usted. Hola, buenas tardes a todas y todos. Agradecer la invitación en representación del Ministerio Público y particularmente de la Unidad Especializada de Derechos Humanos.
Bueno, Carla ha dicho bastante y yo creo que desde su visión del Poder Judicial, y haré lo mío desde el punto de vista del Ministerio Público, que somos también intervinientes fundamentales en esta problemática. O sea, lo que han señalado los redactores del libro es una realidad que yo creo que por todos conocida y que, como decía Carla, igual es difícil terminar conversaciones de esta naturaleza en que uno salga como optimista, porque es una realidad muy compleja. Bueno, y desde el Ministerio Público, y a propósito de las cifras, creo que me siento muy convocada, porque en particular desde la Unidad de Derechos Humanos nosotros estamos hace un tiempo trabajando en la recolección de cifras de muertes bajo custodia, y ha sido un trabajo bastante difícil. Esto nace a partir de recomendaciones internacionales que nos hacen darnos cuenta precisamente de la falta de cifras oficiales que tenemos en esta materia. Y esto, genera la necesidad de que se firme un convenio, que también creo que es algo muy común entre las instituciones públicas, la firma de convenio, pero creo que este convenio realmente tiene una finalidad bastante loable, que es el registro de todas las muertes que ocurren bajo custodia, control y cuidado del Estado, y entre ellas la de las personas que están privadas de libertad. Nosotros estamos haciendo un trabajo en conjunto, estamos trabajando en un protocolo para poder darle mayor operatividad a este convenio que está en curso. Tenemos una mesa de trabajo con varias instituciones, entre ellas, por cierto, una de las más fundamentales es Gendarmería, y estamos recopilando información en ese sentido que nos van enviando periódicamente. Y tenemos también ahí, yo creo, un desafío de poder recopilar cifra que sea interesante y que sea valiosa para poder crear políticas públicas. En otro aspecto que yo creo que para el Ministerio Público también es bastante relevante a propósito de las muertes que ocurren de los privados de libertad, y lo relaciono bastante con las materias que nosotros vemos como unidad especializada, tiene que ver con la violencia institucional también que ocurre dentro de las cárceles, y cómo estas personas que están bajo el control de muchas veces de las mismas personas que cometen estos delitos, cómo eso también va afectando la salud mental de ellos. Y ahí también nosotros como Ministerio Público tenemos que hacer y abocarnos a ver a los privados de libertad también como víctimas. Y cuál es el tratamiento que como le damos a estas personas también como víctimas, y no etiquetarlas en el rol de imputados o condenados, sino que también tener una línea de trabajo que podamos atenderlos como víctimas propiamente tales, con todas las complejidades que tienen por estar privados de libertad. Y eso yo creo que es un desafío muy grande para el Ministerio Público, de poder tener esa sensibilidad y también tener una perspectiva distinta para ver este tipo de víctimas, todo lo que significa para ellos, los riesgos que tienen de denunciar un delito, mantenerse adherido al proceso penal. Y yo creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar y darle una mayor potencia para poder evitar que luego esas personas, por esas mismas dificultades que tienen, muchas veces terminan en suicidios, o también por las riñas que se producen de muertes violentas. Como les comentaba, en este registro que nosotros llevamos tenemos una categorización en la que está también el suicidio como uno de los tipos de muertes violentas. Yo creo que esto va a ser un insumo importante para poder desarrollar políticas públicas. Coincido con Carla que yo creo que todos los intervinientes del proceso penal tenemos mucho que hacer, pero que también tiene que haber una voluntad política y desde el Ejecutivo, porque hay muchas cuestiones que están fuera del alcance de las instituciones que participamos del proceso penal. Eso lo vemos mucho en la mesa de MEDAI, de violencia intracarcelaria, que vemos una serie de dificultades, pero cuando nos ponemos el enfoque como dónde está el problema, cómo se podría solucionar, está en otros lados las soluciones, y entonces ahí también quedamos un poco entrampados. No sé si se me va algo, pero esos eran como los puntos que quería relevar, y creo que el trabajo que se puede hacer de registro de cifras siempre es muy relevante para poder tomar mejores decisiones en esta materia. Eso. Muchas gracias. Bien. Quiero dar gracias a la organización de este evento en nombre de la Defensoría Penal Pública. Yo represento ahora el Departamento de Estudios. Quiero manifestar mi admiración personal, digamos, pero también institucional a doña Lía, que ya se fue,
aprovecho de saludar con mucho cariño a Paula Vial, que está acá presente, nuestra ex defensora nacional, y la saludo particularmente por una cuestión que tiene que ver con lo que estamos hablando. Bajo su mandato empezamos nosotros oficialmente la defensa penitenciaria, sin perjuicio de reconocer que los impulsos iniciales estaban también con don Eduardo, que lo vi saliendo, don Eduardo Sepúlveda, pero bajo el mandato de la Paula se dio el impulso inicial, y eso es bueno valorarlo, digamos. La defensa penitenciaria, que a mi juicio es uno de los grandes aportes que nosotros hemos hecho como institución, incluso al debate y al desarrollo de lo que planteaba Héctor, el magistrado Héctor Benavides, le llamo Héctor porque curiosamente inició cuando era más joven, porque sigue siendo joven, fue defensor penal juvenil. Por lo tanto, es uno de mis magistrados favoritos, a pesar de que se cambió de bando, digamos. Entonces, yo creo que la defensa penitenciaria ha contribuido a dar visibilidad al problema y al problema que trata el libro que estamos tratando hoy día, pero también ha contribuido a que la judicatura también se haga cargo de un tema complejo, digamos, un tema que no está particularmente bien regulado, digamos, pero que está. Ahí está el análisis de Héctor que lo demuestra. En ese contexto voy a hablar brevemente de un proyecto que nace en la Defensoría Penal Pública y a que ha hecho algo de alusión mi colega del Ministerio Público, que es el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria. El nombre es complejo, nunca me lo aprendo, por eso me lo traje, y que se llama CIRCA-IBI, que es el nombre. El CIRCA-IBI es una iniciativa que lo que pretende es identificar, registrar y otorgar atención integral a las víctimas de violencia institucional carcelaria. Tengo que hacer presente que, como es un puntapié inicial y que eventualmente puede ser catalogado dentro de la iniciativa que subsidia, pero bueno, cuesta quedarse inactivo, y a partir de aportes de Eurosocial pudimos empezar a trabajar este tema. Opera en la Defensoría Penal Pública desde mayo del año pasado, y el tema fundamental es ver cómo nos hacemos cargo de la violencia institucional carcelaria. Ahora, ahí hay un tema complejo, y que más que el proyecto en sí mismo, pero que el proyecto nuevamente saca a la luz, y que tiene que ver con algo que nos contaba Carla, que tiene que ver con cómo naturalizamos ciertos tipos de violencia. Y lo veo incluso entre gente que teóricamente está preocupada, digamos, defensores, profesionales que trabajan en la Defensoría Penal Pública, donde la identificación de la violencia no es tan sencilla como nosotros creíamos. Porque además hay un problema de ceguera que tiene que ver con muchas cosas, pero también cuando uno se dedica solo a lo penal y está viendo solo consecuencias penales y no otras, muchas veces dice, no, pues esto no es culpa de Gendarmería. A propósito de, no sé, pues de la persona que una y otra vez no es recibida en el recinto asistencial de salud. No es culpa de Gendarmería. ¿Pero es violencia institucional? Ah, sí. Entonces, ¿por qué no lo registras? Regístralo. El que se registre implica que se van a tomar ciertas acciones. No todas las acciones van a derivar en un proceso penal, o en responsabilidad penal, o incluso en responsabilidad administrativa o civil de algún funcionario de la institución de Gendarmería de Chile. Pero el tema de la violencia institucional es necesario al menos documentarla y registrarla, y ese es el primer paso que nosotros pretendemos dar. No voy a entrar más en detalle, esto no es sencillo porque implica incluso intervenir nuestro sistema informático de gestión de la defensa penal, digamos, para poder registrarlo. Segundo, implica generar cultura laboral en los defensores, asistentes administrativos, profesionales de las unidades de gestión de defensa, asistentes sociales penitenciarios, etcétera, que tienen que incorporar en su repertorio conductual una serie de cuestiones a las cuales no estaban acostumbrados, digamos. Sí, estaban preocupados, no se puede hacer porque a usted le garantía amparo, etcétera. Eso, denuncia al Ministerio Público. Pero hacerlo de una manera más orgánica y empezar a registrar los casos de violencia institucional, no estaban acostumbrados. Y no estaban acostumbrados, y eso implica más trabajo, o no necesariamente más trabajo, cambiar el switch. Porque implica apretar un botoncito y registrar en otro lado, pero bueno, da lo mismo. Son cuestiones complejas, digamos.
Pero hace poco tuvimos una capacitación donde profesionales de la defensa penitenciaria, eso también tengo que registrarlo. Entonces, no se trata. Entonces, el tema cultural es muy potente y nosotros nos damos cuenta a diario. En ese contexto, un paso siguiente a lo que aludía mi tocaya Alejandra es lo que se denomina la medalla. Estos nombres raros que a nosotros nos gusta poner siglas, que es la mesa de diálogo y actuación intersectorial, MEDAI. Que lo interesante es que este proyecto, insisto, que surge de la Defensoría Penal Pública, se crea el sistema de registro, la segunda patita es establecer en virtud de un convenio interinstitucional esta mesa de trabajo y que comprende a la DPB, por supuesto, al Ministerio Público, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía Judicial, la Fiscalía de la Corte Suprema, el Servicio Médico Legal y Gendarmería de Chile. Y en ese contexto la idea es ir analizando casos, intercambiar información para que efectivamente el registro de alguna de estas hechos de violencia pueda ser abordado por quien corresponda de la manera más coordinada posible. Es la manera también que creemos nosotros en el estado de cosas de ir generando conciencia institucional de tal manera de ir viendo cómo en conjunto y con la información que surge de todo se abordan los problemas culturales. No voy a dar datos, pero gran parte, incluso cerca de la mitad de los casos registrados por nosotros desde el año pasado, un poquito menos, la persona que víctima de violencia institucional decía, pero no haga nada, por temor a las represalias. ¿Ya? Entonces hay un tema cultural, hay un tema de miedo, hay un tema contextual que es complejo, que hay que abordar de manera especializada. Hay que abordarlo desde la Defensoría, pero también, como tú lo insinuaste, tiene que ser abordado de una manera diferente por la Fiscalía. Las víctimas que están en contextos carcelarios y eventualmente o en contextos similares, digamos, bajo la custodia total del Estado, centros de adolescentes, hogares, etcétera, institutos psiquiátricos, da lo mismo, digamos. Hay que abordarlo de una manera distinta, de una manera especializada, de una manera colaborativa, que implique romper estas barreras que empiezan a llegar, que nos impiden llegar a resultados positivos. Bueno, nosotros tenemos todo un protocolo de actuación que implica tomar algunas, no solo el registro, sino que regulamos cómo se debe hacer la entrevista, en qué condiciones, con qué profesionales, régimen de visita especial, etcétera, y además las medidas que deben adoptarse de acuerdo obviamente a la voluntad de la persona, pero también eventualmente la mesa también ayuda a tomar decisiones por fuera, digamos, y que eventualmente pueden ser. Bueno, eso quería contarles. Comparto en todo caso lo que ya se ha planteado acá, particularmente por Carla, pero también de alguna manera por el magistrado y por los autores del libro, la necesidad de una legislación, no solamente de una judicatura especializada en materia de ejecución, sino que una ley de ejecución de condena que por alguna vez sistematice de manera adecuada o que cree de verdad un sistema de ejecución de condena, particularmente hoy día que tenemos una cada vez más compleja dispersión normativa, de normas contradictorias unas con otras, y que lamentablemente van en el sentido contrario de lo que estamos hablando hoy día, digamos. La bomba de tiempo de la que hablaba Lía Cabello se acrecienta día a día con la creatividad, lamentablemente, de nuestros parlamentarios. Y lo digo acá, haciéndome responsable de las cuestiones que estoy diciendo. Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. También agradezco la invitación que se nos ha hecho a esta tan especial ceremonia de reconocimiento a la labor, al trabajo que ha desarrollado la señora Lía Cabello, también a la cual conozco y me ha tocado, he tenido la suerte de litigar cuando ella estaba en la Corte de Apelaciones de San Miguel, y también reconocer su trabajo como fiscal judicial de la Corte Suprema. También felicitar a quienes han escrito este libro, Morir en prisión, a Francisco, quien me hizo directamente la invitación, y a los demás autores. Bueno, obviamente que yo creo que si hay una situación de violencia o de violación a los derechos humanos más relevantes que pueda, digamos,
verse o visualizarse en los establecimientos penitenciarios es sin duda la muerte de una persona que ha sido ingresada a ese establecimiento por orden de un tribunal. Es decir, es una persona que está bajo el control jurisdiccional, con mayor razón si está en prisión preventiva, y que está ahí cumpliendo una condena también por una autoridad, en este caso judicial. Por lo tanto, es muy cierto la primera persona que habló cuando hablaba, bueno, cómo nos cuestionamos la legitimidad de la privación de libertad, o qué tan legítima es la privación de libertad cuando esta se realiza en espacios carcelarios donde la probabilidad de muerte de una persona es muy alta. Y evidentemente que uno tiene que hacerse esa pregunta, sin duda alguna, si es que no solamente miramos la pena como una consecuencia de que el tribunal estableció un delito y una responsabilidad al respecto, sino también las consecuencias de que implica privar de libertad a una persona en las cárceles del país. Creo que ahí hay una reflexión también que es mucho más profunda, o tan profunda como el hecho de que las personas privadas de libertad tengan un riesgo alto de morir, que son las condiciones carcelarias, y que también de alguna manera vienen a cuestionar la legitimidad de la privación de libertad cuando es ordenada por el Estado, porque evidentemente las condiciones que han sido diagnosticadas desde hace muchos años por la Fiscalía Judicial, por el Instituto, dan cuenta de una privación de libertad que supera el sufrimiento inherente o que es propio a cualquier privación de libertad, que es el límite que establecen todos los tratados internacionales, es decir, cuando se sobrepasa ese límite de sufrimiento inherente a la privación de libertad, ya estamos hablando de una afectación importante a la integridad personal y por lo tanto ya podemos incluso estar señalando en esos casos que se trata de un tratamiento cruel, inhumano, degradante. Ahora, la pregunta es ¿por qué pasa esto y sigue pasando? ¿Por qué las personas privadas de libertad mueren? Mueren por falta de atención de salud, mueren porque se suicidan, mueren porque producto de una riña. Yo creo que esto es, si bien Gendarmería es como el resultado de la privación de libertad porque está a cargo de la custodia directa de las personas, el hecho que no se haya visibilizado ni la situación de las muertes ni en general las condiciones de privación de libertad no es algo, digamos, tan gratuito. Yo creo que hay la mirada que históricamente se ha tenido respecto a las personas privadas de libertad, y esto lo hablo históricamente, es que son personas, o más bien son objetos de la pretensión punitiva del Estado. Y esto fue muy problematizado a partir de la decisión que toma el año 1972 el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, cuando en el año 1972 dice, bueno, las personas privadas de libertad no son personas que por estar en una relación de sujeción especial con el Estado pierden sus derechos, pierden la posibilidad de un control jurisdiccional y tampoco que sus restricciones de derechos estén en un reglamento y no en una ley. Y esa decisión del Tribunal Constitucional Alemán del año 72 es un hito importante porque empieza a modificar la concepción del sujeto privado de libertad o de la persona privada de libertad de ser un objeto del poder punitivo que está ahí para ser custodiado a fin de cumplir un propósito, un objetivo público, como es la custodia de las personas que están ahí por resolución judicial, a ser sujetos de derecho. Eso ha estado también en declaraciones internacionales y en esta decisión, pero creo que esa forma de ver y concebir al privado de libertad como un objeto de derecho es lo que también ha ido permeando en las políticas públicas y particularmente en las políticas criminales y también en las decisiones de los tribunales sobre qué tan efectivos son los derechos o qué tan efectivos deben ser los derechos de las personas privadas de libertad. Y eso también nos lleva a preguntarnos si la mirada del privado de libertad desde una óptica de esta relación cualificada de sujeción especial es de que es un sujeto sin derechos, y por lo tanto no merece un control jurisdiccional de las condiciones de privación de libertad, no merece que sus restricciones de derechos estén en una ley, sino que en un reglamento, nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿eso también impacta en otras áreas de la administración pública en general? Sí, pues también en salud, porque hoy día nuestra salud penitenciaria es una salud penitenciaria que no está inserta en la red de salud pública. Hoy día, digamos, el hospital penitenciario, por ejemplo, no está a cargo del servicio de salud o no se rige por las directrices del servicio de salud correspondiente, sino que por lo que señala una jefa de un departamento, en este caso el Departamento de Salud de Gendarmería. Y por lo tanto, todo lo que implica estar bajo el control de un servicio de salud, de un servicio de salud X, evidentemente Gendarmería y las unidades de enfermería y el hospital penitenciario están al margen de ese control.
Esto además tiene otras consecuencias. El hecho de no ser parte de la red asistencial pública implica, por ejemplo, que no tenemos asignaciones de recursos de parte del Servicio de Salud. No tenemos la posibilidad de médicos que sean comisionados en servicio a trabajar en las unidades penales. No tenemos la posibilidad de que exista una colaboración entre las unidades de atención de salud primaria con las enfermerías de las unidades penales. Y eso evidentemente llama a una primera gestión de política pública, que es incorporar la salud penitenciaria a la red asistencial pública. Porque no se puede seguir en esta, digamos, en esta realidad. Digamos. Hoy día, Gendarmería, muchas unidades carecen de médicos. Básicamente, los que son defensores públicos, jueces, saben que en su mayoría las unidades penales son atendidas por TENS o paramédicos. Y por lo tanto, la atención primaria incluso depende mucho de la gestión que haga la red externa de salud. ¿Para qué decir la atención secundaria o terciaria? Entonces, ahí uno se pregunta, ¿por qué la salud pública no ha permeado la salud penitenciaria? Y obviamente volvemos al tema, a la primera pregunta, digamos. ¿Cómo concebimos al privado de libertad? ¿Lo seguimos concibiendo como un objeto del poder punitivo o lo concebimos ahora como un sujeto de derecho? Lo mismo sucede con el control jurisdiccional. A mí me tocó hacer un estudio el año 2010 donde revisé sentencias de Corte de Apelaciones entre el 2006 y el 2010. Y una de las consecuencias que tiene la relación de sujeción especial entendida como una forma en que el privado de libertad se vincula con el Estado, en que no hay derechos, pero tampoco hay control jurisdiccional, es la falta de control judicial del cumplimiento de las penas. Entre el año 2006 y 2010, la mayoría de las sentencias en que se resolvía más bien una inadmisibilidad de un amparo contra Gendarmería era porque lo que hacía Gendarmería, tanto en materia de traslados, permisos de salida, como otras gestiones dentro de las unidades penales, cabía dentro de la órbita exclusiva y excluyente de la administración penitenciaria. Y por lo tanto, los tribunales, en este caso los tribunales superiores, se inhibían de conocer una eventual vulneración de derechos en ese contexto. Y se declararon muchas inadmisibilidades durante mucho tiempo, hasta que se dictó un acuerdo del Pleno de la Excelentísima Corte, ordenando al menos que se diera tramitación a los recursos de amparo. Y eso también uno lo ve a veces en el control jurisdiccional que hacen los jueces de garantía. También hay jueces de garantías que se inhiben de hacer un control jurisdiccional. A veces no se pronuncian sobre un traslado o no se pronuncian sobre otro tipo de medidas administrativas, pensando que como la administración penitenciaria es la que está a cargo de la custodia y control, bueno, entonces esa es una decisión que no es o no cabe dentro del ámbito de control jurisdiccional. Creo también que en relación al tema de la posición especial de garante, cuando uno en general a Gendarmería siempre se la visualiza directamente como el garante de los derechos de las personas privadas de libertad. El ser garante o la posición especial de garante, como lo ha dicho ya de manera muy sistemática y muy recurrentemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay un informe del año 2011 al respecto, y en sus distintos fallos la Corte Interamericana le corresponde a todos los poderes del Estado. La posición especial de garante no solamente le corresponde a quien administra un establecimiento penitenciario, le corresponde al Ejecutivo, le corresponde al Legislativo y, por cierto, al Poder Judicial. Por eso creo que es muy relevante algunos ejercicios que se están realizando, y lo planteaba Alejandra, es decir, hay cuestiones que hoy día Gendarmería no puede resolver sola desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el registro de muertes. Existe un registro de muertes que tiene internamente Gendarmería, pero la causa de muerte real que es determinada por el Servicio Médico Legal es una cuestión que Gendarmería no accede por razones obvias, pero que sí se requiere un sistema de registro en que no solamente Gendarmería reporte el hecho de la muerte, sino que también, por ejemplo, el Ministerio Público complemente ese registro con la causa determinada por el forense o el Servicio Médico Legal. Y eso requiere un trabajo intersectorial. No es menor lo que se plantea, lo que ha planteado la representante del Ministerio Público en esta mesa sobre muertes bajo custodia del Estado. Esa mesa va prontamente a generar un protocolo sobre alertas tempranas respecto de muertes ocurridas bajo custodia del Estado. Y ese protocolo lo que implica es aplicar el protocolo Minnesota. Y eso significa que toda muerte de una persona privada de libertad, aun cuando no se sospeche que hubo alguna intervención de algún funcionario público tercero, debe ser siempre investigada. O sea, siempre deberá ser denunciada.
El protocolo de Minnesota establece 3 hipótesis de muertes potencialmente ilícitas, cuando hay directamente una muerte atribuida a un agente del Estado por omisión o acción, por falta de protección del agente del Estado respecto a una persona que es víctima de su derecho a la vida, y en tercer lugar se presume siempre una muerte potencialmente ilícita respecto a una persona que muere bajo custodia del Estado. Independientemente si existe algún indicio de que la muerte fue natural, por accidente, etcétera, siempre deberá investigarse. Y eso es un avance importante. Ahora, obviamente que queda lo que significa investigar las muertes, porque eso ha sido un problema y una limitante súper importante para el Ministerio Público, no solamente respecto a las muertes, sino que también violencia institucional, porque el Ministerio Público no tiene, y vuelvo nuevamente a esta idea del privado de libertad como objeto del poder punitivo y sin derechos. Nunca ha habido históricamente una atención y preocupación del Ministerio Público por investigar de manera acuciosa las violaciones o los delitos cometidos contra internos dentro de las unidades penales. Y eso es porque evidentemente se sigue o se ha seguido mirando al privado de libertad como alguien que no tiene derecho. Entonces, eso ha implicado que la forma de investigar o de diligenciar normal que tienen los fiscales no tiene esa mirada, esa especialidad que requiere una investigación dentro de una unidad penal que tiene muchos matices. Y de ahí que se requiera necesariamente avanzar hacia directrices de investigación de violencia institucional o delitos cometidos dentro de las unidades penales con un enfoque diferente. Han habido avances a propósito de las directrices que ha dictado el fiscal nacional hace un par de años sobre investigación de violencia institucional, pero creo que también aquí se requiere no solamente una investigación con un enfoque distinto, sino que también qué hacemos con la víctima privada de libertad, ¿ya? La víctima privada de libertad es objeto permanentemente de represalias, no solamente por el funcionario imputado, sino que también por el interno que lo agredió. Entonces, ¿cómo generamos una protección para alguien que, siendo víctima, necesita protección para denunciar y adherirse a la investigación penal? Y eso evidentemente requiere una organización, un aparataje distinto de parte del Ministerio Público y su Juravit para poder atender adecuadamente a este tipo de víctimas que son diferentes. Bueno, eso era lo que quería plantear y bueno, también saludar nuevamente a los autores de este libro y evidentemente que este es un aporte que resulta siempre invaluable de la perspectiva de quienes nos interesa, digamos, este tipo de situaciones y evidentemente que creo que, y ahí recogiendo las palabras de la fiscal judicial, creo que tenemos que avanzar ya ahora hacia soluciones. Yo creo que los diagnósticos en esta materia están muy claros y ahora tenemos que como Estado avanzar hacia una política inclusiva que reconozca los derechos de las personas privadas de libertad como base y después que eso sea la consecuencia de las políticas al respecto. Gracias. Bueno, antes de ir finalizando, bueno, después los vamos a invitar a un café, pero saber si alguno o alguna de ustedes aquí presentes tiene alguna consulta. Tenemos alrededor de 26 personas conectadas a través de Zoom. Y a los asistentes por si quisieran hacer alguna consulta, tanto a los autores del libro como a las personas que hoy día están haciendo ponencia institucional. Con toda libertad. De no haber consultas, entonces, los invitamos y las invitamos a comprar este libro, tal como decía recién Francisco. Nos pueden contactar institucionalmente a través de la página y ahí hay, al mail info@iej.cl. Y bueno, en particular y a nombre de Lidia, darle las gracias a todos quienes hoy día nos acompañaron, a Juan, que estuvo ahí desde Valdivia ayudándonos y que fue el gran gestor también de esta actividad, a Diva Serra, a Héctor Benavides, a los autores también, a Agustín Walker, Francisco Molina y a nuestros ponentes hoy día institucionales, Carla, Alejandra, Alejandro y Fernando. Los invitamos y las invitamos a tomarnos un café. Gracias por haber venido y por acompañarnos en el día de hoy.